gran decisión de parte del presidente Donald Trump con respecto a esa población que puede llegar inclusive, algunos analistas lo dicen, a superar el 1.000.000 de personas hoy activas en el campo laboral de los Estados Unidos de origen latino. Se han llamado así Dreamers y vamos a analizar esa situación de esas familias, muchas de ellas de colombianos que están allá en un limbo que ha planteado no solo el presidente sino el Congreso y se deberá tomar una decisión pronta sobre la situación de ellos. Para eso hemos invitado a expertos tanto aquí en el set en Bogotá como expertos internacionales. Estaremos enlazados por Skype. Veamos quiénes son nuestros invitados hoy para hablar de los Dreamers aquí en Semana en Vivo de Cable Noticias. Nuestros invitados son Miguel Benito, analista político y profesor universitario. Fernando Civitanic, profesor universitario, internacionalista y periodista. Dani Ramírez, analista político y profesor universitario. Robert Valencia, analista político y periodista. Carlos Colombo, abogado especialista en inmigración. Estamos en Semana en Vivo, Cable Noticias, y recuerden que ya está comenzando la transmisión también de Facebook Live a través de la cuenta oficial de Cable Noticias y reproducida también en las cuentas de Semana y Semana en Vivo. Vamos a Nueva York, estamos desde Estados Unidos enlazados vía Skype con Robert Valencia. Él es analista político, periodista también, conoce bien el tema. Robert, gracias por aceptar la invitación de Semana en Vivo. Un saludo desde aquí, desde Colombia, y cuéntele un poquito a la gente que nos está viendo aquí a través de Cable Noticias exactamente de qué se trata esto de los Dreamers. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar acá y un saludo a toda la teleaudiencia en Colombia. Bueno, en resumen, lo que es esta acción diferida para estudiantes o para jóvenes indocumentados, como lo conocemos así, DACA en inglés, que son sus siglas, simplemente es una medida que le permite extender un poco su estadía en Estados Unidos, ya que estas personas llegaron a Estados Unidos a una temprana edad, incluso antes de cumplir los 16 años, pero muchos de ellos no sabían que sus padres eran indocumentados, es decir, ellos, digamos, creían que tenían sus documentos en regla, pero que se dieron cuenta de su estatus legal en Estados Unidos cuando iban a solicitar empleo o cuando iban a solicitar o aplicar a la universidad. Y cuando se dieron cuenta que no cumplían con los requisitos, ahí surgió esto que nosotros conocemos hoy como los Dreamers o los soñadores. Son jóvenes que simplemente quieren llevar su vida normal aquí en Estados Unidos, sino que el único impedimento, y eso pues en palabras del mismo presidente Barack Obama, son americanos, son estadounidenses en todo el sentido de la palabra, solo que no lo son en el documento, no lo son en la parte legal. Pero realmente estas personas son criadas aquí en Estados Unidos, pero que no cumplen con ese estatus legal que un ciudadano cualquiera pues tendría. Robert, antes de comenzar el debate con nuestros colegas aquí y los invitados en Colombia, solo unas precisiones para la teleaudiencia. Esta población de Dreamers tenían seguridad social, tenían cuentas bancarias, estaban enrolados en colegios, universidades, digamos, todas las variables que tiene un norteamericano normalmente, excepto el papel, digamos, legal de sus padres? Correcto. Ellos, esta medida lo que le permitía era simplemente solicitar empleo como cualquier ciudadano y llevar las contribuciones que haría cualquier persona que vive en Estados Unidos, es decir, personas que cumplen como contribuyentes de impuestos, personas que simplemente están dentro del marco de la ley, solamente que este programa tenía una extensión de aproximadamente 2 años, 3 años, es decir, es una situación temporal, no es algo que se haya establecido de forma permanente. Cada año o cada 2 años estas personas tienen que renovar sus licencias, si mal no estoy, ellos tienen que continuar esta renovación para darles a entender a la ciudadanía y a la sociedad y al gobierno de que ellos simplemente están cumpliendo con los requisitos tal como lo fue pactado. Yo sé que vamos a ahondar un poco más en el tema. Esta es la parte controversial, el hecho de que esto no es solamente, como diríamos en Colombia, un paño de agua tibia que no resuelve en su totalidad el problema de la legalidad o de la falta de documentos, en este caso, para estos jóvenes. Y yo sé que en este tema lo vamos a ahondar a medida que avancemos en este programa.
Gracias, Robert. Vamos con usted más adelante a Nueva York nuevamente. Va a saludar a Miguel Benito, nuevamente invitado a Semana en Vivo, profesor universitario, analista. Miguel, gracias por venir. ¿Y cómo ve usted esta situación a la que se enfrenta Donald Trump y el Congreso norteamericano? Es una población grande. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, como siempre, un placer estar aquí. Y es una situación paradójica, porque si bien es cierto que por un lado parece que Donald Trump está cumpliendo en ese endurecimiento de las condiciones de los migrantes en Estados Unidos, por otro lado lo curioso es la mecánica, y precisamente el Congreso que tú mencionabas, la mecánica con lo que está haciendo, acercándose a los demócratas, jugando un rebalanceo de sus estrategias y de su capacidad política después de varios fracasos apoyados probablemente en el Partido Republicano, con lo cual empieza a jugar y, por un lado, sí, parece endurecer, pero al mismo tiempo hoy tuitea cosas respecto a alguien quiere que se vaya esta gente preparada y capacitada. No, y además lo que sería ir en contravía de lo que son las políticas migratorias más avanzadas del mundo, que lo que intentan es captar talento y arrastrarlo y quedárselo. Bueno, pues ahí tienen una serie de talento formado ya en Estados Unidos de largo tiempo, que sería cuestión de perderlo. Bueno, pues es lógico que se intente jugar con eso, pero digo, es muy ambivalente, porque por un lado tiene que darle contento a sus votantes y hay que mezclar toda esta retórica con el tema del muro y otras cuestiones. Hay dos variables que creo que son fundamentales de la ecuación. Una es la fuerza laboral. Esto es una fuerza laboral importante para ciertos estados. Y por otro lado está el tema de los votos. Ellos y sus familias, es una votación ampliada importante que puede ser definitiva para el futuro, digamos, del Partido Republicano. Y yo me imagino que Trump está apelando a ese latino legal que utilizó como método para llegar a ciertas zonas en la campaña. También son como votantes o como fuerza, han sido una fuerza activa desde 2010, desde que se les moviliza con desde la presidencia de Barack Obama intentando adelantar el Dreams Act, etcétera, etcétera. Ellos han sido activos y han presionado a sus senadores, a sus congresistas más cercanos para intentar adelantar esa agenda que les garantizase no pasar por estos periodos de extensión de sus permisos, de sus requisitos de una manera temporal, sino hacerlos más permanentes, más estables, facilitarles sus accesos a la regularización de una manera más plena. Entonces, se han convertido en una fuerza visible, activa, y además que en ciertos sentidos goza de mucha simpatía en grandes sectores de la población, por eso, porque son jóvenes que llegaron a Estados Unidos sin responsabilidad de hecho de estar en una situación irregular, que correspondería más en el tema de los padres normalmente, y que se comportan a todos los efectos como cualquier norteamericano, cualquier estadounidense nacido allá. Por supuesto, nos acompaña también Dani Ramírez, nuevamente profesor universitario y analista también de temas internacionales. Dani, gracias por venir nuevamente a Semana en Vivo. ¿Cómo observa usted la problemática a la que se enfrenta actualmente Donald Trump con esta población importante? Primero, muchas gracias por la invitación. Pues es una situación que viene de muchos años para atrás, ¿no? Y precisamente lo que se demuestra aquí es que en un Congreso, generalmente cuando un presidente demócrata quiere hacer el cambio, porque de pronto tiene una agenda más afín con esos inmigrantes, como fue Barack Obama, él tuvo el problema que no tenía el Congreso a su favor. Y en este caso, pues el señor Donald Trump hereda este problema y lo que está tratando es como de manejar la situación, pero llena de contradicciones como todo lo que hace él. El problema de Estados Unidos, pues hay que ir más atrás y enterarse de que este es un país que está hecho de inmigrantes. Entonces no es un país que tenga una filosofía respecto a la inmigración despectiva, pero sí al principio generalmente a través de la historia los grupos inmigrantes que llegan los primeros años les cuesta adaptarse y sobre todo incorporarse en la sociedad. Así le pasó a los chinos, así le pasó a los irlandeses, así le pasó les ha pasado a la gente que venía de África y los diferentes inmigrantes europeos. Pero en este caso son un grupo de personas que son activas en estos momentos, que están en la plenitud laboral, ¿cierto? Que le pueden quitar esos 800,000 Dreamers, pueden quitarle potencialmente 800,000 trabajos a esa clase supremacista que apoya fuertemente a Trump, que además de eso fue uno de los puntos sobre los que trabajó en la campaña, y entonces entra en una posición en la que él quiere tratar de conciliar. ¿Para qué? Para poder lograr obtener la construcción del muro.
Entonces ellos se reunieron esa noche con los directores del Partido Demócrata y dijeron, podemos encontrar un punto de acuerdo siempre y cuando aumenten las presiones y la seguridad en el muro. Pero automáticamente la base conservadora le dice, oiga, esto es un punto innegociable entre nosotros, y él al otro día llega y tiene que decir, pues no hubo ningún acuerdo, a pesar de que ellos habían salido y dicho, ya estamos cerca de un muy buen acuerdo. Él llega y dice, no, simplemente nos escuchamos. Pero luego entonces llega y recibe las otras presiones y dice, bueno, pero es que no son son americanos, no son cualquier tipo de ciudadanos. Entonces está como entre la espada y la pared. No es que lo esté ablandando, es que no sabe cómo manejar un tema tan complicado. Y ahorita en estos momentos ellos tienen que tratar, o lo que tiene que hacer el Congreso es tratar de resolver en 6 meses un problema que no ha resuelto en 16 años. Sí, es un corto periodo en donde de pronto, si no analizan bien, las cosas salen mal. Nos acompaña también el profesor Fernando Svitanich, no sé si pronuncio bien su apellido. Svitanich. Gracias, profe, por venir. Estoy rodeado de profesores y lo bueno es que no tengo examen. Así que cuéntenos su punto de vista. ¿Cómo está observando todo esto que le pasa a Trump con la situación de los Dreamers? Gracias por la invitación. Yo pienso que esto es bastante perverso y cruel con esta gente, porque a la larga el sistema los mete, pero no los mete. O sea, tienen bancos, tienen tarjetas, estudian en la universidad, pero están con la espada en la nuca todo el tiempo. O sea, si tú analizas, es una falla del sistema, porque esta gente, sabiendo el sistema que son irregulares, los mete. Indudablemente un nicaragüense, un paraguayo, un colombiano, un chileno, es jurídicamente un chileno, un paraguayo, pero no lo es, porque si el padre y la familia se ha ido a establecer a Miami, por decir algo, ese hombre cuando vuelva a México, ese ya no es su país. Incluso he leído por allí que no hablan ni el idioma. O sea, sí. Es como si a uno de nosotros nos mandaran a un país donde no conoce a nadie, arrégleselas. O sea, una cosa es lo legal, una cosa es lo jurídico y otra cosa es lo humano. Yo creo que el presidente Donald Trump entró como elefante en tienda de porcelanas y se ha dado cuenta que esto no es una empresa ni esto es un lugar donde él simplemente manda y todos obedecen. Yo creo que, como dijo Benito, esto de a poco lo ha ido suavizando. En todo caso, fíjense ustedes, yo siento que el gobierno de Donald Trump son 8 meses, pero parece que fueran años. Sí, muchas cosas han pasado. Así es, voy a Nueva York nuevamente con Robert y justamente lo que dice Fernando me llama la atención. Y usted que vive allá, por ejemplo, ¿por qué una persona que no tenga su estatus legal llega de pronto como turista y va y abre una cuenta en un banco? Eso de alguna manera no sería como una especie de filtro, pero los bancos norteamericanos no lo tienen, así que les permiten ingresar al sistema rápidamente prácticamente a cualquier persona que llegue. Sí, bueno, son estos vacíos legales que existen en Estados Unidos y bueno, cualquiera puede abrir cuenta bancaria en Estados Unidos. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de algunos narcotraficantes incluso que hacen lavado de dinero y eso, pero ese es un tema pues totalmente aparte. Yo quería hacer una precisión a lo que había mencionado anteriormente. La ley del DREAM Act, que fue una ley presentada por un republicano y por un demócrata, le da una extensión de 6 años a un Dreamer y una vez cumpla sus 6 años puede solicitar digamos, residencia permanente en Estados Unidos. El invitado creo que había mencionado que es un tema un poco complicado. Indudablemente es un tema complicado en el aspecto político, pero si vemos el aspecto económico no lo es tan complicado. Se sabe, y esto han existido estudios que mencionan y que señalan que en un periodo, vamos a decirlo, estamos en 2017, de cara al 2030, si estas personas logran documentarse, legalizarse, pues traerían digamos, dinero a Estados Unidos en el sentido de cómo recolectan los impuestos. Es decir, ellos pagan impuestos, eso hay que dejarlo muy en claro, pero imagínense si estas personas estuvieran bajo un marco legal, los ingresos en cuanto a impuestos estaría alrededor de unos 329 millones de dólares en un periodo de 15 años o de 12 años de cara al 2030. Y bueno, y podrían generar incluso hasta 1,4 millones de trabajos de aquí en el periodo de tiempo que estoy mencionando. Y ni hablar que estas personas tienen intenciones de comprar casa, es decir, en Estados Unidos que la vivienda y todo lo que tiene que ver con inmobiliaria y finca raíz pues se ha visto en recientes años pues está tratando de levantarse luego de la recesión económica que vivió Estados Unidos en el 2008. Es decir, los beneficios que traen los Dreamers es incontable, es decir, sin hablar por ejemplo
del cambio demográfico que es inevitable. Lo que pasa aquí es lo que ya creo que lo han mencionado los invitados, es que se ha vuelto un tema político. Lamentablemente estos jóvenes están siendo utilizados como carne de cañón, como se dice, para fines políticos, para hacer este tipo de amenazas por parte de Donald Trump. Si no me dan el muro, entonces no los voy a legalizar. Y lamentablemente estos jóvenes se encuentran en medio de esta tormenta política cuando ellos simplemente pues quieren es legalizar su vida en Estados Unidos y llevar una vida normal y contribuir como cualquier ciudadano en ese país. Miguel, sigamos ya con los detalles, porque me parece que ahí es donde se puede enredar el tema, así como al presidente Trump se le enredó finalmente el discurso. Bueno, hemos visto en estos pocos minutos que el tema tiene muchas variables y a veces, por ejemplo, un extranjero cuando va a hacer el proceso normal de inmigración se enfrenta en Estados Unidos a muchas situaciones, no es tan inmediato, gente que toma años en regularizar su estatus. Ahora, eso en este momento no está ayudando, porque la gente, si se pudiera regularizar rápido, pues soluciona el problema por su lado, pero no lo puede hacer. Hay que tener en cuenta una cosa, Estados Unidos es el país que todavía recibe más y da más visas legales y green cards, las de residencia en el mundo, o sea, más de 1 millón por año, con lo cual tiene un proceso que lo que tiene es mucha demanda. Y eso hace unos cuellos de botella en el sistema de inmigración, hace que mucha gente se tenga que poner una fila, por así decirlo. Por las entrevistas y por las entrevistas y por todos los procesos. Hay que acreditar un tiempo en el país, hay que hacer ciertas cosas antes de que puedas pasar precisamente ese proceso de entrevistas, que es la última fase, por así decirlo, antes de conseguir esa green card. Es un proceso demorado, pero la gran preocupación es, por así decirlo, mantener la permanencia en el país con unos contratos, una situación regular. Y los que tienen más problemas son aquellos, como pueden ser los Dreamers, que vienen en situación irregular. A esos les toca, por así decirlo, empezar los últimos en la fila. Por supuesto. Y era lo que en algún modo, a través del Dream Act, se intentaba facilitar ese puente para que fuese más dinámico ese proceso, al haberse quedado precisamente enfangado en las peleas entre Congreso y Casa Blanca, pues no se ha conseguido más que conseguir un estatus temporal, que es lo que Donald Trump acaba de terminar, pero lo ha terminado como todo con Donald Trump, que no sabe si se termina, si no se termina, si sigue, porque sus 8 meses son la eternidad. Como dice Fernando. Dani, observa uno y no ha terminado en serio el primer año y ya hay muchísimas decisiones que se han reversado, no solo en el caso de los Dreamers, sino tal vez las primeras, y los hablamos aquí en los primeros programas del año, de temas de inmigración, los aeropuertos, los abogados gringos ayudando a las poblaciones que llegaban en ciertos aviones. De entrada se dio cuenta que no iba a ser tan fácil y cada vez que pasa el tiempo se está dando cuenta más que ahora le va a tocar eventualmente, como se le dijo, negociar con todas las partes. Sí, ahorita lo mencionaban claramente y esto no es una empresa, esto es manejar un Estado. Y el Estado generalmente tiene que tener en cuenta a todos los sectores de la sociedad, los intereses, sobre todo también que en Estados Unidos está muy organizado, la sociedad civil está muy organizada en organizaciones cívicas, pero también existe el lobby, entonces existe la posibilidad de que uno mismo le escriba a su senador, escriba a su representante, lo presione, o sea, es una forma diferente a como por ejemplo lo entendemos acá, que uno tiene la oportunidad de tocar al político en el momento de campaña y nunca más. Allá es totalmente diferente. Y a él le ha tocado pues enterarse, porque se vino a enterar, porque no tenía ni idea de cómo funcionaba el sistema político, que hay unos contrapesos, que hay unos intereses, que hay una serie de grupos y que tiene que empezar a tratar de negociar. El tuit que sale, el que dice, oiga, pero tengamos en cuenta que no hay que devolver a estas personas, es porque él llega a la Florida, ¿cierto? Y cuando llega a la Florida, él no puede llegar y decir, oiga, vamos a sacarlos a toda esta gente, porque toda esta gente, muchos de ellos, hijos de estos inmigrantes, que además le dieron la victoria en la Florida, que fue fundamental, entonces llega y dice, hey, no, pero estos son buenas personas, no son los otros inmigrantes que nosotros estamos persiguiendo, pero ahí hay un problema más de fondo, y es el problema del miedo y de desconfianza que se está generando en el Estado, porque estos jóvenes se acercaron y dieron sus datos para poder recibir esa documentación,
pero además también dieron los datos de sus padres. Las residencias, exacto. todo, sí. En caso de que el DACA ya se caiga, y ya lo han anunciado que en cualquier momento los datos pueden ser visibles, y la inmigración puede saber y puede meter en una lista tanto a ellos como a sus padres. Entonces ese es un drama familiar que, como lo mencionaban ahorita, es un problema humanitario. Por supuesto. Voy a hacerle la última pregunta a Robert, que ya se tiene que ir en Estados Unidos. Robert, simplemente usted como analista desde allá, ¿cómo observa la conclusión de todo esto? ¿Qué va a pasar? Bueno, lamentablemente me muestro escéptico ante esta situación, y lo digo por lo siguiente. Lamentablemente el tema de migración siempre ha sido un tema que ha estado en el tintero frente a otros temas de interés nacional. Por ejemplo, un caso en específico fue durante la administración de Obama. Veíamos un grupo que se llamaba la Pandilla de los 8, 4 republicanos, 4 demócratas, que trataron de impulsar una ley, digamos, integral para que muchas personas legalizaran sus documentos. Y tuvo prioridad el tema de Siria, tuvo prioridad el posible cierre gubernamental en aquel entonces, y el tema migratorio simplemente quedó en el olvido. Yo no sé qué tanto avance haya en ese momento. Creo que el hecho de que el presidente que el presidente Donald Trump vuelva a traer a colación el tema migratorio podría incluso levantar más ese perfil y de crear conciencia de que es importante legalizar a estas personas. Pero yo no sé realmente qué tanto interés exista en que estas personas, no solamente los Dreamers, se legalicen, sino que más de 11 millones de personas, porque los dejo con este dato. ¿Sí? Es más caro deportar 11 millones de indocumentados que legalizándolos. Es más barato legalizándolos que deportar todas estas personas. Es bien sabido que cuesta miles de millones de dólares hacer este tipo de vamos a decirlo, de transporte o de movilizar a todas esas personas y que esas personas regresen a sus países respectivos. Pero lamentablemente esto no lo vamos a escuchar de parte de Donald Trump, porque él simplemente quiere congraciarse con su base, que es la base republicana, y la base que fue la que le dio la victoria el pasado 8 de noviembre. Gracias por atendernos desde Nueva York, Robert, y seguramente en otra ocasión estaremos llamándolo aquí en Semana en Vivo. Vamos a la primera pausa, y cuando regresemos vamos a seguir con nuestros analistas aquí en Bogotá, en Cable Noticias, hoy numeral Semana Dreamers. Usted está bien.